UN-wide Local 2030 platform, working with the wider UN platform. And tomorrow, there will be a special session on voluntary local reform. Already 65% of the Agenda 2030. AICCRE, the Italian Association of Council of European Municipalities. From one place to the other is enormous, but also because it's unequal. Buenos días, good morning. Compartimos la visión de un mundo centrado en la persona, comprometido con la protección del planeta y la convivencia en paz, capaz de generar prosperidad a través de un modelo de partenariado que en lengua vasca también denominamos de una manera que tiene un significado, que es el significado del objetivo del bien común. Euskadi Basque Country cuenta con un autogobierno singular. Mantenemos una relación bilateral con el Estado español, asentada en el concierto económico, que nos otorga una alta autonomía fiscal y nos permite gestionar y recaudar los impuestos con una hacienda propia. Hemos sido pioneros en Europa en asumir los objetivos de desarrollo sostenible y aprobar nuestra propia agenda Euskadi Basque Country 2030. Un ejemplo de nuestro compromiso político ha sido la experiencia del Bono Sostenible Euskadi, con una primera emisión de 500 millones de euros el pasado año y una segunda con 600 millones este mismo mes de abril de este año. Euskadi es un país solvente, hemos alcanzado este año el escenario de déficit cero y contamos con un rating de calificación A positivo. Sobre esta base, la demanda de los bonos ha cuadriplicado la oferta y 2/3 de la suscripción ha tenido carácter internacional con la participación de 13 países. El rigor y la transparencia se aplican también al destino de los recursos obtenidos a través de los llamados bonos sostenibles. Así, los 600 millones captados en este año con la segunda emisión se van a destinar en un 83% a proyectos sociales y en un 17% a proyectos verdes o medioambientales de la Agenda Vasca 2030. Los ámbitos de actuación prioritaria son vivienda asequible, acceso a servicios esenciales como educación y salud, políticas sociales, generación de empleo, energías renovables, transporte limpio y sostenible, prevención y control de la contaminación ambiental o gestión sostenible del agua. Esta próxima semana aprobaremos un paquete de 100 millones de euros de inversiones sostenibles dirigidas a financiar nuevos equipamientos e infraestructuras. La evaluación de esta política de financiación sostenible está avalada por la revisión externa de una reconocida agencia europea de calificación medioambiental, social y de gobernanza. Esta agencia ha calificado el bono sostenible Euskadi como un producto financiero sólido, creíble y transparente. Ha validado que las categorías de programas elegibles y las poblaciones objetivo están alineadas con los principios de los bonos verdes y sociales. Avanzar en la Agenda 2030 de carácter global nos conduce a compartir en este foro la necesidad de adoptar dos decisiones trascendentales. Primera, gobernanza multinivel. Es fundamental contar con todas las instituciones en todos los niveles. Así, reivindico la necesidad de reforzar el papel de los gobiernos que conocemos mejor y nos encontramos más cerca de las necesidades de la ciudadanía. Es necesaria una efectiva gobernanza multinivel que respete la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno y adapte las prioridades a la propia realidad territorial y social. Y segunda, el partenariado. Euskadi Basque Country es un país pequeño y la dimensión de la Agenda 2030 exige tener una red de alianzas entre la administración pública y la sociedad civil cumpliendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Los retos que plantea la Agenda son universales y la respuesta eficaz solo llegará aunando voluntades y decisiones políticas. Partenariado significa colaborar en pos del bien común
Y esto es lo que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el bien común de la humanidad y nuestro planeta. Muchas gracias. Ha quedado claro que yo represento a un ente subestatal, no por lo tanto a lo que puedan ser gobiernos locales de municipalidad, sino entes subestatales que pueden ser también representativos de lo que pueda ser una red o una alianza de otro tipo de gobiernos locales en un nivel intermedio a lo que pueda ser el Estado. Se ha hecho referencia y en función de lo que yo he explicado también de nuestra experiencia de los bonos sostenibles, se ha hecho referencia a los bonos como una herramienta. Yo intentaría destacar cuáles son los factores principales de los bonos sostenibles Euskadi y creo que es necesario para todo lo que pueda ser el acceso a este tipo de recursos, siendo que nuestros bonos han sido participados en un 70% por inversores internacionales de 13 países. ¿Qué es lo que hemos ofrecido? Hemos ofrecido solvencia, hemos ofrecido transparencia y hemos ofrecido credibilidad. Solvencia porque hemos de tener un compromiso con mantener unas cuentas públicas saneadas. He comentado antes la necesidad también de contar con una calificación de rating determinada para lo que pueda ser el acceso a estas fuentes de financiación mediante los bonos. Transparencia. Yo creo que la sociedad nos está demandando una financiación responsable y eficiente para avanzar en los retos sociales, en los retos económicos, en los retos medioambientales, que ha quedado atrás los tiempos en los del mantra de maximizar el valor para los accionistas y que ahora se trata de maximizar el valor de las organizaciones para el conjunto de los grupos de interés, para el conjunto de la sociedad, y por eso la clave para que las finanzas sostenibles avancen está en la cada vez mayor demanda de transparencia. Y en este sentido también quiero poner como ejemplo que Euskadi cuenta con 100 puntos sobre 100 en el índice de transparencia internacional. Hoy la sociedad demanda y merece transparencia tanto de los gobiernos como también de las entidades financieras. Demanda y merece que las organizaciones revelen qué son, qué hacen y qué aportan a la sociedad. Y esta demanda es clave para promover unas finanzas sostenibles. Y por último, credibilidad. Credibilidad es cumplir la palabra dada, es conocer también el compromiso para ese contrato social con la sociedad y, por lo tanto, hemos de ser, además de solventes y transparentes, creíbles ante lo que es la ciudadanía a la que representamos, ya desde los gobiernos locales como también desde los entes subestatales o los entes estatales. Creo que son los tres factores característicos o necesarios, en su caso, para poder acceder a esta herramienta que son los bonos sostenibles. Eskerrik asko, muchas gracias. Atzokoan oinarrituz, gaur adierazi nahi dut, batez ere garapen jasangarrirako diren 17 helburuak gizarteratu egin ahal izateko eta mundu mailan izan behar diren helburuak hedatu egin ahal izateko, ez da nahikoa nazio batuetako erakunde aldean hitzeko erakunde bat izanik, ez da nahikoa berez hau hiritar guztiei helarazteko, eta horrezetarako beharrezkoa da, nahita ez, hiritarrengana hurbildu egin ahal izateko, maila anitzeko erakundeekin bat egin ahal izatea. Beraz, estaturik gabeko erakundeak garenok, eta baita udal eta herrialdetako maila duten erakunde ordezkaritzak ere, beharko lukete inplikazio bat izatea nazio batuetako eginkizun honetan. Eta hori da aldarrikatzera natorrena, azken batean, hiritarrengandik hurbil izan behar den helburu bat, hiritarrengandik hurbil izan behar diren erakundeen bitartez ere gauzatu egin behar dela.